Nuestro aire es Internet. Nuestro aire es YouTube. FM Oeste. Somos streaming. 1, 0, 6, 9, 106.9. FM Oeste. Orgullosamente locales. Es la hora 16:57 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 25%. Oeste 106.9. Inicio de espacio publicitario. Los fines de semana te seguimos acompañando con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana en FM Oeste 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. Cada jueves, de 5 a 7 pm, una conversación, un diálogo, ida y vuelta, entre la radio y el público, pero especialmente entre vos y las palabras. Entre vos y las palabras, con Carmen Mercado, en FM Oeste, orgullosamente locales. Los jueves, a las 20 horas, Daniel Díaz te invita a una sesión especial de Jazz Fusión. El Duende, aquellas grandes canciones que perduran en el tiempo y joyas que merecen ser redescubiertas. El Duende en FM Oeste. Somos radio, somos streaming. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Los jueves, de 21 a 23, un magazine que ya es un clásico. En esa estamos. En esa estamos. Vemos venir de lejos el fin de semana en FM Oeste. Somos compañía, somos streaming. De lunes a viernes, aquellas canciones que nunca olvidaste. Oeste es pop, Oeste es rock, música multicolor en la segunda mañana. Lunes a viernes de 10 a 12 en FM Oeste 106.9. Escuchanos en fmoeste.com.ar. Este es el aporte de tu Oeste 106.9. Fin de espacio publicitario. Seguí nuestros programas en vivo en nuestro canal de YouTube. Búscanos como FM Oeste 106.9. Somos radio y contenido por demanda. FM Oeste, orgullosamente locales. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes, de 17 a 18 horas por FM Oeste, 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Una nueva emisión de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Bueno, en principio, tal como lo pide nuestra querida Estela Maris, vamos a mencionar a todos los colaboradores. En la producción general del programa, la profesora justamente Estela Maris Carbone, el licenciado Marcelo González Moreno, que está acá a mi lado, el granadero reservista Eduardo Javier Mundani, quien les habla, Cecilia Cascone. Asistencia general y técnica, Alejandra Falcone y Alejo Percudani. Y en los controles,
nuestra operadora Mailén, el vino no se guarda en pingüinos, Pizzi. Luego ella me dirá si voy a desencriptar ese misterio. Bueno, queremos contarles que hoy el Instituto Nacional Sanmartiniano, desde las 9 horas, está llevando a cabo un encuentro con todos los presidentes y presidentas de las distintas asociaciones culturales del país. Y es por ese motivo que la profesora Estela Maris no se encuentra con nosotros y el granadero Eduardo Mundani la está acompañando. Este año es el bicentenario de las máximas escritas por el general San Martín y a partir de ello se está trabajando en varios proyectos para este año a nivel nacional, ¿no? También hoy contamos con la visita del doctor Alfredo Yamox, médico, socio, colaborador de honor de Sanmartiniana de Morón e integrante de la Comisión Investigadora sobre la Medicina en el Ejército de los Andes y la Salud de nuestro general don José de San Martín. En un ratito nada más estaremos conversando con él. Bueno, y tan interesante que también los invitamos a que nos dejen mensajes a través de YouTube por FM Oeste. Y bueno, como bien siempre saben que al comienzo del programa mencionamos las efemérides. Este pasado domingo 11 de mayo se cumplieron los 212 años de la creación del himno nacional argentino. En dicha fecha, la Asamblea Legislativa sancionó nuestro himno nacional. En ese entonces se lo denominó Marcha Patriótica, ¿verdad? Marcha Patriótica, así es. Con la letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Que me Efectivamente, parece así que vos, fue. Marcelo, querías acotar algo sobre Blas Parera. La letra fue escrita en 1812 y la música en 1813. Vicente López era criollo, Blas Parera era español peninsular, era de la zona de Cataluña, cerca de Mataró. Y bueno, él compuso la música y cobró, le abonaron y con posterioridad se volvió a España porque después adhirió a la causa de los realistas y se terminó yendo a España. Pero no le fue muy bien, estuvo radicado en la zona de Cataluña, murió en la pobreza y está enterrado en un cementerio en una fosa común. No tenía ese detalle de Blas Parera. Sí. Que ha hecho exactamente, que hizo tanto. Ahora, la música después tuvo varias modificaciones. En Naola, ¿no? En Naola, sí. Como tenemos ahora, las últimas versiones son de Naola. Lo que hablamos hace un ratito nada más, que hay muchas, diversas versiones del himno nacional argentino. Y en este caso nosotros les vamos a compartir la versión de Jairo, junto con imágenes de paisajes de nuestro país, y seguidamente van a oír unos versos de don Alberto Bacareza, que fue compartido esta semana por don Antonio Bacareza. Se lo agradecemos de todo corazón y esperamos que les guste.
los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria divina. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Veo asoma ya sus rayos. En casa de Mariquita entonaron la canción. Lo hicieron con emoción los que, forjando la historia, con su sangre y sed de gloria, construyeron la nación. Mas también, algún día las islas invadidas volverán con sus cánticos triunfales, cuando toda la patria renacida pueda cantar con ansia. Oíd, mortales, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Don Alberto Bacareza.
Y bueno, como los viernes tenemos las efemérides a cargo del licenciado Marcelo. Bueno, buenas tardes. Las efemérides son extraídas del libro del profesor Chabén. En este caso, un día 16 de mayo del año 1822, el general San Martín redacta la carta que dirige al gobernador de Córdoba, general Juan Bautista Bustos, de la que iba a ser conductor el comandante de escuadrón don Antonio Gutiérrez de la Fuente. En ella le dice San Martín a Bustos que él debe ponerse a la cabeza del ejército que debe operar sobre Salta, en combinación con el que al mando de Alvarado iba a desembarcar en puertos intermedios según los planes que había preparado el protector. Y ahí viene el contexto histórico. Dentro de ese marco, si bien el Perú ya estaba liberado prácticamente de su territorio, los realistas todavía mantenían en su poder parte de las sierras y el Alto Perú, lo que actualmente constituye Bolivia. En una zona donde, estaba Olañeta y había varios jefes realistas de mucho peso, de mucha talla, y también la población aborigen del lugar apoyaba más la causa realista que la causa patriota. San Martín había visto que atravesar por esa zona era imposible para llegar al Perú, por eso cuando aplica el plan de operaciones y el plan continental, considera que es más viable cruzar la cordillera y hacerlo a través de Chile y de Chile al Perú que atravesar justamente lo que ahora es Bolivia. Desde esa zona había un fuerte interés en invadir lo que actualmente es Jujuy y Salta. Ambas provincias estaban unidas, era el territorio de Salta. Con posterioridad, en la década de 1830, se separan Salta de Jujuy. Pero en esa época formaban una misma unidad política y la comandancia de la zona había estado a cargo de don Martín Miguel de Güemes. Pero hubo un problema severo porque él murió en junio de 1821, después de recibir una herida en combate. Por lo tanto, sin la cabeza que era Güemes, esa zona estaba verdaderamente desprotegida. Y ahí es cuando entra en escena la mente de estratega del general San Martín, de analizar, quién él consideraba que era la persona más oportuna para, no sé si reemplazar a Güemes, porque nadie es reemplazable, pero sí para cumplir una función similar a la que él tenía, y considera que tiene que ser el gobernador de Córdoba, Bustos. Y con la finalidad de tener contacto con Bustos, él va a enviar a Gutiérrez de la Fuente. Era peruano, había nacido en 1796, va a morir en 1874, vivió 84 años aproximadamente, que para la época era mucho. Sí, después fue presidente del Perú. Llegó a ser ministro y ejerció la presidencia en un breve lapso, sí. De la Fuente va a ir por el camino tradicional, desde Perú desembarca en Chile, va a ser recibido por el director de Chile, el director supremo de Chile, que era don Bernardo d'O'Higgins, el cual le da su apoyo moral, le dice que va a colaborar en la medida de lo que pueda, pero las arcas de Chile estaban exhaustas, porque la campaña libertadora por mar desde Chile hasta el Perú había sido costeada por el Estado chileno, y no había mucho dinero. Pero se muestra favorable. O'Higgins muestra toda su grandeza como estadista. Es una persona que tenemos que valorizarlo mucho, O'Higgins, acá en nuestro país. Con liderazgo. Con liderazgo. Y también una persona de honor, una persona de bien. ¿Qué va a ocurrir? Tiene el apoyo de O'Higgins, pero no contaba con la fuerza que él necesitaba. Por eso pasa a la provincia de Mendoza. Cuando llega a Mendoza, el gobernador lo recibe y le dice que, Mendoza puede colaborar con 100 hombres que se sumarían
al ejército con el cual Bustos tiene que ir hacia el norte. Y Gutiérrez de la Fuente ve también que había un cierto apoyo en la provincia de Mendoza, pero también estaban con inconvenientes económicos porque la parte inicial del Plan Libertador, del Plan Continental, había partido de la provincia de Mendoza y tuvieron que hacer proezas. San Martín y todos sus cuadros de oficiales tuvieron que hacer proezas para poder juntar los recursos y cruzar hacia Chile. Así que Mendoza colabora, pero no tenía muchos recursos. De Mendoza va a pasar por San Juan y por San Luis, provincias que también le dan su apoyo, y Mendoza, en la provincia de Mendoza, por ejemplo, le ofrecen 100 soldados de caballería para formar un ejército con el cual tendría que ir a verlo a Bustos, y llega a Córdoba. Bustos, se pone al pie del cañón, hablando vulgarmente, respecto al pedido de San Martín de que él se haga cargo de un ejército. ¿Para qué? Para irse al norte, a Jujuy y a Salta, y evitar que los enemigos avancen en dirección norte-sur. Bustos va a tener un ejército reducido, porque era el de la provincia de Córdoba, y no tenía muchos recursos. Por eso lo que faltaba era ir a Buenos Aires y a Santa Fe. El gobernador de Santa Fe, López, manifiesta darle su apoyo también, pero tenían que terminar viniendo a Buenos Aires. Y va a llegar en julio, llega en el mes de julio a Buenos Aires y va a ser recibido por Martín Rodríguez y por Bernardino Rivadavia, que era su secretario, Martín Rodríguez ejerciendo la gobernación después de Cepeda, y Bernardino Rivadavia como ministro. Ambos lo recibieron fríamente y directamente lo tienen esperando sin darle una respuesta. Se lo van haciendo quedar un tiempo que ya se excedía lo que él podía esperar, porque los realistas bajo Olañeta se estaban preparando para invadir el norte directamente. Es ahí cuando Gutiérrez de la Fuente se da cuenta de que no tenía sentido esperar algo favorable de Rivadavia y del gobernador Martín Rodríguez. Por ese motivo decide regresar. Y ahí, entra en juego la concepción política que tenían Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia con la concepción política que tenían un San Martín o un Bustos. San Martín, Bustos, todas estas personalidades de nuestra historia querían una patria que se fuera construyendo a partir de la sumatoria de las provincias que habían formado parte del ex virreinato. En cambio, Bernardino Rivadavia y Martín Rodríguez, pero sobre todo Rivadavia, que era el mentor de todas estas ideas, querían pactar, querían negociar con España y tratar de dar una solución diplomática, aunque sea sacrificando el interior. Y dentro de lo que era el contexto de España en 1821, era una época convulsionada, porque en 1820, fines de 1820, el coronel Riego había llevado a cabo una revolución liberal en contra de Fernando VII. Y se llevó a cabo el llamado trienio liberal. Durante 3 años gobernaron los liberales, y en ese contexto Rivadavia cree que va a ser oportuno negociar con los liberales o con Fernando VII si volvía a hacerse cargo del trono. Bueno, termina haciéndose cargo nuevamente del trono Fernando VII con ayuda de Luis XVIII de Francia, que manda una tropa, los llamados 1000 hijos de Francia o 1000 hijos de San Luis, con los que logra nuevamente imponer el absolutismo, y no era viable negociar bajo ningún punto de vista con Fernando VII porque no quería. No quiso jamás negociar con los antiguos territorios. Por lo tanto, la geopolítica rivadaviana fue totalmente inexacta. Lo que había que tratar de salvar era lo que pretendían San Martín, Bustos y todos nuestros próceres. Por eso, Gutiérrez de la Fuente va a hacer otra vez el camino de regreso al Perú. Y estando ya en Perú, va a ejercer varias veces funciones de gobierno, ya cuando Perú queda como independiente, a partir de Torre Tagle, el Marqués de Torre Tagle, y va a ejercer
la presidencia durante un lapso de un año aproximadamente, y después en 1874, poco tiempo antes de una guerra fratricida que fue la Guerra del Pacífico, va a fallecer con casi 84 años, que para la época y todas las vicisitudes que él pasó, sí, era demasiado. Hay muy buena información, yo seleccioné como para orientar a la gente, Mario Guillermo Sarabi, La Misión Gutiérrez de la Fuente, que bueno, no tenemos el original en la asociación, pero sí tenemos una copia, está fotocopiado. Y bueno, también tenemos el Diccionario Biográfico Argentino de Cutolo, sumado a la bibliografía clásica que utilizamos, que es las efemérides sanmartinianas de Llavén. También ha hecho alusión a la misión de Gutiérrez de la Fuente dentro de nuestro territorio, dentro de lo que es Chile, todo lo que eran los antiguos reinos de Indias españoles y el plan que tiene San Martín. Isidoro Ruiz Moreno en Campañas Militares Argentinas, que son 5 tomos, en el tomo 1, que va desde la época colonial hasta 1831, hasta el Pacto Federal. Bueno, ahí también es abordado el tema con mucha precisión. Así que bueno. Muy bien. Gracias. Me estaba acordando mientras presentabas esto, aquellos que dicen que la campaña sanmartiniana tenía todo el apoyo británico, que lo habían solventado y que era un agente no sé de qué, ¿no? Acá se ve palmariamente cómo no había recursos de nadie. De nadie. Si hubiese sido ese verdadero apoyo, no hubiese habido este problema tan grave de falta de recursos por el cual no se pudo hacer. Efectivamente. Esto y tantas cosas que dan por tierra con estos argumentos. Claro. ¿no? Así es. Sí, pero hay gente que vive a costa de denigrar a nuestros grandes personajes históricos, y bueno, algunas personas han aprendido a vivir escribiendo, pero perjudicando a los demás. Claro. Bueno, en todos los tiempos sucede eso. Sí. Las efemérides a cargo del licenciado Marcelo González Moreno. Vamos a la promo número 1 y volvemos. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Por su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Bueno, y en unos minutos más estaremos conversando con el doctor Yamoc, nuestro invitado de hoy. Y mientras tanto le vamos a contar, que lo mencionamos el viernes pasado, que la recreación histórica de la segunda invasión inglesa, que se iba a llevar a cabo mañana sábado en el Museo Histórico del Ejército Argentino en Ciudadela, queda suspendida, bueno, por razones obvias, cuestiones climáticas que ya nos habían avisado que se podía suspender. Así que bueno, eso lo queríamos avisar para que mañana queda suspendida la recreación en el Museo Histórico Nacional de Ciudadela. Bueno, y doctor Yamoc, gracias por participar, y necesitamos preguntarle muchas cosas, para eso... Bueno, dialoguemos un poco. Una catarata de preguntas. Se dijo que la fragilidad de la salud del general San Martín era, o sea, que había una fragilidad en su salud.
¿Tan así era? Y bueno, eso es un poco discutible, ¿no? Porque San Martín vivió en una época donde el promedio de vida no pasaba los 40 años, o aún menos. Sin embargo, él vivió hasta los 70 y tantos, ¿no? Así que sí, es un hombre que padeció, como se decía en esa época, todos los achaques habidos. Bueno, a ver, una palabra que se usaba mucho en la medicina, en los diagnósticos de aquellos tiempos. Porque tenía asma, tenía una úlcera sangrante, muy posiblemente también viviendo en cuarteles y en comunidades cerradas, y como era prevalente en esos momentos la tuberculosis, hay muchas teorías en favor de que él tenía una tuberculosis crónica que se sumaba con expectoraciones, trastornos respiratorios. Él a veces tenía que sentarse para respirar, él lo decía. Bueno, eso se conjuga en estas enfermedades, ¿no? ¿Esa afección de sentarse para respirar no fue en el último tramo de su vida o de joven también? No, sabes que al revés. Eso es cuando estaba en Mendoza y era joven. Curiosamente, cuando ella se radica en Europa, sí, mejora muchísimo. Sobre todo de los cuadros estos alérgicos, atópicos, que lo llevaban a tener estos broncoespasmos y dificultades respiratorias. Eso mermó muchísimo. Sí persistió el cuadro reumático que él tenía, la gota, eso lo dice claramente en una carta a Guido, ¿no? A Guido, sí. Sí. Que iba a Quijrán. Claro, que está luchando contra su problema de gota. Y bueno, él en Europa recorrió todas las aguas termales, iba a Italia, iba al sur de Francia, a la Chapelle, una serie de centros que atendían todo esto que tiene que ver con los cuadros reumáticos y las enfermedades reumáticas. ¿Y qué presentaba con la gota que le impedía que... La gota es una enfermedad metabólica donde está alterado notariamente el metabolismo de las proteínas. Entonces, las proteínas están esencialmente en las carnes, por ejemplo. Sí. Entonces, un mal metabolismo de las carnes hace que se acumule muchísimo ácido úrico. El famoso ácido úrico, que es un metabolito, un desecho, un residuo que se orina, se elimina a través de la vía urinaria, pero viene del metabolismo de las carnes. Bueno, cuando hay un error en este metabolismo, se acumula ese famoso ácido úrico que tan conocido en nuestros días, ¿no? Sí, y eso se acumula en las articulaciones. Al acumularse se hacen como cristales. Eso es hoy también, ¿no? Hoy ocurre lo mismo. El tema. Sí, sí. Pero a veces, ¿qué pasa? Que esos cristales de este residuo tóxico, que es el ácido úrico, que ya digo viene del metabolismo de las proteínas, se posesiona, se acumula específicamente en alguna articulación, que suelen ser las articulaciones del pie, de la rodilla, y ahí genera un dolor particular enorme, ¿no? Que hay que calmarlo, ese dolor. Bueno, hoy esa es una enfermedad totalmente manejable, curable, tratable. Lo mismo que los problemas respiratorios que él tenía. Hoy hay un arsenal terapéutico como para tratar eso. Es decir, eran enfermedades que en aquellos tiempos eran complicadas porque no había que tratar. Después podemos hablar sobre los medicamentos que se utilizaban en aquella época. Sí, claro. Eso te íbamos a preguntar. Claro, y claro. Porque ¿con qué calmaba ese dolor una persona que tenía tanto por hacer? Claro, había un poco de todo, ¿no? En las articulaciones se hacían fomentos, se colocaban ungüentos antiinflamatorios, se usaba mucho la trementina, se usaba muchísimo la piedra infernal, las aguas termales, el agua fría. En fin, había de todo, pero claro, no daban los resultados que da hoy un tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque cuesta mucho, si no es con
remedios que hoy tenemos, eliminar ese ácido úrico. Entonces, esta enfermedad evolucionaba por brotes, por picos. Claro. Entonces, los picos dolorosos era lo que lo invalidaban y lo que dificultaba su traslado de un lugar a otro. Por eso tenían que en algunos momentos ser transportados en camilla, porque claro, por estos dolores articulares, más allá de que tal vez hoy no lo sabemos, pero a lo mejor había otros cuadros de artritis que él tenía, nunca lo vamos a saber, ¿no? Es presuntivo, y eso configuraba todo un malestar, ¿no? ¿Y se le detecta a una edad temprana o eso se fue dando con el tiempo? Las enfermedades de San Martín, él de joven y en España no tuvo mayores enfermedades, al contrario, sus fojas de servicio, cuando es ascendido, trasladado, siempre dice salud buena. El único problema serio que tuvo fue cuando lo intentaron asaltar, que llevaba unos caudales, y se alejó un poco de los soldados que iban delante y lo asaltaron, sacó el sable y se defendió, pero ahí tuvo una herida en la mano y una herida en un pulmón. Claro. Que los testimonios dicen que fue una herida severa, él estuvo internado, probablemente le hayan pinchado un pulmón y haya tenido un neumotórax, pero bueno, era muy joven. Tal vez eso quedó como residuo, ¿no? Como algo residual, una cicatriz residual en pulmón, no lo sabemos tampoco, no hay datos. Imagínense que los rayos X vinieron hacia fines del siglo XIX, la anestesia, todos los productos farmacológicos, el conocimiento de las enfermedades, ni que hablar los antibióticos, así que por entonces la medicina, y para atrás mucho más, siempre fue un campo durante siglos donde no hubo avances, salvo algunos episodios donde hubo médicos que fueron descubriendo cosas así aisladamente, pero herramientas para tratar las enfermedades que padeció San Martín no había. Pero con su salud, que para mí no era mala, sino que era buena, pudo sobrellevar esto y lo llevó a vivir hasta los 70 y pico de años. Después sí, antes de venir acá sufrió en Cádiz un proceso infeccioso. Bueno, las infecciones afectaban a todo el mundo, no solamente a él, ¿no? O las epidemias como el cólera. Las epidemias, claro. Y sufrió toda, porque tuvo cólera, tuvo tifus, tuvo fiebre tifoidea en Chile cuando regresó del Perú. Ni que hablar las enfermedades que tuvo en las famosas fiebres de Guaura, en el campamento de Guaura del Ejército de los Andes, donde se perdieron casi 3.000 soldados, y él cayó enfermo. Tendría que ver también cómo se alimentaba, el estilo de vida, el estar en un campamento. Claro, eso seguramente tendría muchísimo que ver. Sí, estaban a merced, sobre todo en campamentos, en cuarteles, estaban a merced de las enfermedades infecciosas, ¿no? Uno tiene un problema infeccioso, un resfrío, una gripe, se aísla, ¿no? Se aísla, no va a trabajar, se quedan acá. Y ahí en ese momento, estar en las temperaturas que había en la cordillera, en los cuarteles, en los barcos, esos barcos, el tifus, por ejemplo, que afectó a muchísimos marinos, en los barcos que iban al Perú, de Chile, de Valparaíso a Lima, es una enfermedad infecciosa muy grave, muy seria, que la transmite un artrópodo, un piojos y pulgas. Y esos piojos y pulgas están en los roedores, que en los barcos estaba lleno. Claro. Y en el roedor está la bacteria que pasa al piojo, y el piojo picaba a los marinos y te generaba te genera la infección. Hoy ya no se ve tanto, pero hasta no hace muchos años en Argentina había tifus, ¿no? Bueno, hoy es también ante un cuadro así hay un tratamiento, ¿no? Antibiótico. Pero en aquel entonces, bueno, él sufrió tifus, la fiebre tifoidea, que es una enfermedad infecciosa intestinal por una bacteria que se contrae por tomar aguas contaminadas
alimentos contaminados. La salmonela, es el nombre de la bacteria, es una enfermedad infectocontagiosa. En aquel momento no había más que reposo, hidratarse y aplicar toda una serie de medicamentos que hoy estarían prohibidísimos, ¿no? Y que no conducían a nada, porque venían de una historia donde se aplicaban. La purga era moneda corriente, la purga era, y repito, hasta no hace muchos años, y por ahí hoy alguna abuela de muchos años tiene ese concepto, ¿no? De que había que purgarse cada tanto, claro, para mejorar la salud y demás. Entonces se recurría mucho a las catarsis, sobre todo eran hierbas, ¿no? Que se utilizaban, ruibarbo y tantas otras hierbas. Estaban los herboristas en esa época, además de los médicos y cirujanos. Había un grupo de personas autorizados por el Cabildo en su momento, que eran los herboristas, que tenían esa especialidad, conocían a fondo las hierbas que se utilizaban para tal o cual fin. Algunas daban resultado, ¿no? Y hoy todavía se utilizan. Teníamos los sacamuelas, teníamos los algebristas, que eran los huesólogos, ¿no? Los especialistas que daban cuenta de su experiencia en el tema, y bueno, algunos, los que podían probar esto, el Cabildo. Estoy hablando de antes del protomedicato. El protomedicato, claro. Con los betlemitas. Claro, bueno, los betlemitas aportaron mucho porque tenían un fuerte arraigo médico, ¿no? Se crearon en Centroamérica, fue creada esa congregación con ese objetivo, ¿no? Con ese destino de prepararse en temas médicos, y llevaron todo ese conocimiento. Y hubo avances, hubo muchos cirujanos y boticarios muy expertos, ¿no? Ayudantes de cirujanos que eran monjes betlemitas, ¿no? Bueno, había 5 que eran muy importantes. Hay uno que colaboró con San Martín desde Mendoza hasta Ayacucho, que era Fray Antonio de San Alberto, una persona muy preparada, fue cirujano, describió tratamientos sobre todo en cuanto a procesos urinarios. No, la gente eran 5 frailes que además fueron los que se ocuparon también en Mendoza de diseminar y de difundir y de aplicar la vacuna antivariólica, ¿no? Claro. Fueron muy útiles, también vienen de otras congregaciones, los franciscanos y demás. Pero estos 5 frailes, Fray San Alberto, Pedro del Carmen, de Jesús, un grupo de 6 o 7 frailes betlemitas que hicieron historia, sí. Doctor, tenemos más preguntas para usted. Sí. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos. Está bien. Bárbaro. Máximas para mi hija, San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, al servicio de la patria. Ser sanmartiniano es cumplir con la patria, la cultura y el bien común. Súmese, su país lo necesita. Eres del día, es el de la vida. Esta es mi esperanza, la conciencia el mejor juez. Inspírale sentimientos de indulgencia y libertad. La amistad y las letras son las llaves maestras. 4 humores de Hipócrates, ¿no? Dice que en 1846 sufrió un ataque de epilepsia en el que se lo dio por muerto. ¿Es real eso? Sí, él, y eso, no sé si fue epilepsia. Muchos de estos cuadros no están claros,
Estaba creo que en Italia, Sí, cuando había ido a Italia. Cuando había ido a Italia y sufrió un problema neurológico que está un poco oscuro, no está del todo claro, pero a lo largo de su vida de joven no hay registros para nada de trastornos neurológicos, por suerte, ¿no? Sus tres dolencias estaban en el aspecto, los problemas respiratorios, sí, los trastornos gastrointestinales con su úlcera y los problemas reumáticos, ¿no? Que creo que era ahí está el trípode de sus problemas. En Chacabuco tenían que ayudarlo a subir al caballo. Claro, claro. Es así. Porque durante la batalla estaba muy atacado de los cuadros reumáticos, que parece ser, dicho por Guido, que este cuadro reumático era una gota. Así que como eso, hay PUSE que se llaman, hay periodos donde el ataque del dolor no se puede parar. Entonces evoluciona así eso. Se ve que en ese momento ha tenido un cuadro gotoso, se le precipitó mucho ácido úrico en alguna articulación y lo estaba padeciendo, pero no obstante actuó él en Chacabuco con la reserva, ¿no? Salió a apoyar algún problema que había tenido Higgins. Sí, salvó la batalla. Claro, exactamente. Él llevaba un botiquín también, siempre en campaña. Sí, bueno, es interesante la historia. El ejército de los Andes tenía cada comandante que atravesó, porque hubo 6 pasos, ¿no? Sí. Cada uno llevaba un botiquín. Y además llevaba no solamente el botiquín con los elementos, sino que también llevaba cajas quirúrgicas. La caja tenía elementos para, se la llamaba también cajas de amputación y o trepanación. La columna que llevó San Martín tenía 3 cajas, 3 botiquines y 2 cajas quirúrgicas. La de las Heras también. La de las Heras fue un trayecto mucho más corto, con menos hombres, pero también, y cada una tenía su cirujano, ¿no? Su cirujano y su ayudante de cirujano, pero casi todo estaba concentrado en las 2 columnas más importantes, sobre todo la de San Martín. Y el hospital volante, porque Parisien y San Martín y Zapata diseñaron una estrategia, una táctica y estrategia de salud muy interesante y crearon el hospital, ¿no? El hospital fijo y el hospital volante. El hospital fijo en Mendoza y después el hospital volante que acompañaba al ejército, iba a la retaguardia. Y era un hospital enorme. Tenían carpas cónicas, en Las Higueras, en Yaguarás, en Potrerillos, tenían postas donde tenían todo armado, porque ante un herido o algún problema de salud tenía que retroceder, el hospital volante lo iba trayendo y lo atendían en estas carpas, en estas postas que estaban diseminadas a lo largo de todo el trayecto. Y el hospital volante tenía asignada 47 mulas de silla y tenía 75 mulas donde llevaban el material, ¿no? Todo el material médico. Exclusivamente para la parte médica. Para la parte del hospital. Del hospital. Era el hospital volante, llevan las carpas, por ejemplo, los botiquines y las cajas quirúrgicas iban en mulas, las transportaban mulas, no las de silla, las otras, las de acarreo, iban metidas en masas de paja para que no se golpearan, para que no se parearan, para que no se cayeran, envueltas en plástico, ¿no? Con unos hules bien prolijitos para que la mula no se comiera la paja, ¿no? Claro. Bastante bien organizados por el momento, ¿no? Por el contexto que era. Exactamente. Exactamente. En San Lorenzo. Y una cosita más. Y fíjense la visión de estos hombres, ¿no? Parisien, él estimó
que iba a haber un 5% de enfermos, heridos, por el cruce, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue tal cual así, porque se perdieron 300 hombres en el trayecto, más o menos un 5% de la masa total de soldados, y fue tal cual. Sí. ¿La hipotermia puede ser que haya sido la principal causa? Claro, bueno, afrontaron, había, ya esto yendo al ejército, había tres problemas serios, muy serios. Uno era la hemorragia, otra era la infección y otro el dolor, porque esta gente nuestros soldados cruzaron la cordillera, pero además combatían. Claro. Así que no es que fue un viaje. No iban a pasear. No viajaron, sino claro. que y no había nada para eso, porque no había antibióticos. No había analgésicos, salvo que los ungüentos, aunque se las arreglaban, porque hoy uno lee la composición de estos emplastos y ungüentos y formulaciones que hacían, y les daban ciertos resultados. Fíjense que cuando tenían que amputar una pierna, la anestesia apareció en 1846. Después de la guerra de Crimea, más o menos. Acá estamos en 1816. Claro. Sí, fíjense cuánto faltó para que se descubrieran los primeros datos anestésicos, ¿no? Las infecciones no se conocía la higiene, la asepsia, entonces operaban con las manos sucias, claro. Tocaban cualquier cosa porque no existió el conocimiento de la teoría bacteriana, a partir de la cual se supo que había gérmenes, la infección, todo lo que ellos llamaban la piogenia, era producto de las bacterias. La asepsia vino a fines del siglo XIX, entonces esta gente no tenía el concepto de la limpieza de la asepsia. Entonces las amputaciones se hacían. Claro, generaba muchas infecciones. Totalmente, claro. Y las hemorragias y el dolor. Claro. Lo trataban esto, ¿no? Porque te llevaban opio y llevaban amapola y trementina, y después, bueno, estaba la famosa vara que le daban al individuo, primero lo alcoholizaban, claro. Después le hacían todo un menjunje con trementina y demás para desinflamar, y el tema estaba en la habilidad del cirujano para que efectuara la cirugía lo más rápido para posible. Para cauterizar rápido. Claro. Primero le hacían pequeños cortes para ir debilitando la herida, que se secara un poco, que no tuviera tanta sangre para poder hacer la operación. Pero todo esto a merced de todo lo que faltaba, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos un corte chiquitito y volvemos después con unos avisos. Quiero antes agradecerles a los oyentes, Gabriel Gione, que nos está escuchando, y Flavio Bozón, que también envió un saludo, parte de nuestra audiencia. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Seguinos en nuestras redes sociales como @juventud-sanmartiniana-morón, @sanmartiniana-morón-. En Facebook nos encontrás como Sanmartiniana Morón. Sobre el sueño que él tenía de ver libres a los pueblos de América Latina, y cómo lo consiguió junto con Simón Bolívar. Bueno, estas fotografías que están viendo en pantalla, el 10 de mayo se llevó a cabo en Casa Malvinas, en Quintana 462, en Castelar, la muestra fotográfica sobre el hundimiento del crucero General Belgrano, y estuvo a cargo de la doctora Cora Gamarnik, así lo digo bien.
Es doctora en Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del CONICET. Quisimos compartir algunas de las imágenes que nos envió la licenciada Verónica Cornejo, quien fue la que asistió y representó a la Asociación Sanmartiniana de Morón. Bueno, y después les quería mencionar sobre una merienda que también el fin de semana pasado se llevó a cabo en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento en Villa Urquiza, con la presencia de su presidente Alejandro Fensore, y estuvo acá nuestro compañero Marcelo. Así es, el sábado pasado se llevó a cabo una charla por parte del profesor Fensore, estuvo muy interesante, sobre anécdotas de presidentes, desde Bernardino Rivadavia y llegó hasta Alfonsín. Agarró un abanico bastante grande, fue muy ameno, muy entretenido. También estuvo presente el colaborador de honor, Antonio Bacareza. Y en nombre de la Juventud Sanmartiniana estuvo Silvina Bordón, y bueno, por la Comisión de Adultos estuvimos la profesora Leonor Chaponi y quien les habla. Fue una tarde muy amena y da para mucho más. Así que cuando se hagan más charlas de este estilo, ahí estaremos presentes. Que seguramente se repetirá. Nosotros, bueno, que ya se nos termina el programa, lo que queremos es, bueno, decirles que no hemos podido comunicarnos. Hoy se ve que está muy activa este encuentro. Así que bueno, el viernes próximo ahí nos contarán, a ver qué ahí pasa. Nos contará el viernes próximo. Y agradecerle profundamente al doctor Alfredo Yamok, porque nos desasnó de muchas cosas y necesitaríamos una horita más para tenerlo y conversar. Hay muchos temas que quedaron, sí, justamente. La vacunación, lo que decía el profesor sobre el soroche, el mal de alturas, sí, y el congelamiento. Hay mucho para hablar. Hay muchísimo para hablar. Y sobre San Lorenzo, ¿no? Porque San Lorenzo, claro. Marcó un antes y un después en cuanto a la medicina. Daría para un programa más. Sí, me quedé con que era el chavalongo. No sé si es, usted seguramente me lo hubiese podido contestar, pero bueno, si quiere un minutito lo... No, a mí me interesaba, a ver, díganos, responder a lo que me había dicho, lo que había planteado Marcelo. Sí. La importancia que tuvo el cruce de los Andes, sobre todo la última etapa, ¿no? Se atravesó el Espinacito, alturas de 5.000 metros, en aquellos tiempos, y ahí se dieron las muertes más, y los congelamientos y los episodios más complicados, ¿no? Para eso se llevaron las cebollas y los ajos. Aguardiente. Y otro tema interesantísimo que podríamos en algún momento charlar es la alimentación, ¿no? Del ejército y el cuidado. Estos soldados casi que no tuvieron problemas en los pies, ¿no? Porque San Martín dijo: el primer cuidado de la salud del soldado está en los pies, y él desarrolló todo un tema, una búsqueda, capturó todo género y lana, requechos que anduvieran por ahí en Mendoza para construir los tamangos, ¿no es cierto? Claro. Y gracias a eso, los famosos tamangos que vienen de ahí, que eran como unas sandalias rellenas de trapos, lanas y recortes de todo tipo, se les cortó, se les hizo una jareta, y eso fue a los pies de los soldados, y cruzaron los Andes con los pies calentitos. Una técnica muy cómoda. Están en el Museo del Plumerillo, están ahí. Hay algunos que han quedado ahí sequitos, pero están, bueno, y la alimentación, que fue fundamental, eso lo calcularon también. Cada soldado tenía una arroba de charquizán, y estaba muy bien pensado, porque el objetivo primordial era mantener la nutrición del soldado, no darle de comer porque sí. Claro. Entonces, en la carne secada al sol estaba la proteína, la grasa seca, que era el otro punto, estaba la grasa, el tejido, el contenido graso para la energía, y con los ajíes estaban las vitaminas, sobre todo las vitaminas B y C, que necesitaba
aportarle al soldado más la vitamina C que provenían del mate, ¿no es cierto? Claro. Así que con eso se aseguraron de que el soldado alimentado estuviera y equilibradamente, ¿no? Con un aporte calórico equilibrado, proporcionado, completo y variado. Así que en cuántos aspectos se lograron, se cumplió con el objetivo, ¿no? Doctor, ¿ha sacado algún libro, ha escrito algún libro con respecto a lo que es la alimentación? No, estoy con uno que estoy terminándolo lentamente sobre todos estos temas. Posiblemente ahora que tengo más tiempo lo... Perfecto, lo esperamos ansiosamente y lo vine a presentar acá. ¿Cómo no? Bueno, y nos tenemos que despedir. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Marilén. Y bueno, nos estamos viendo el viernes próximo y nosotros seguimos haciendo patria. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Desde la ciudad de Aedo, FM Oeste 106.9, orgullosamente locales. En tu auto, en el colectivo, en el Sarmiento, en tu casa y en el barrio. 106.9. 106.9. FM Oeste. Orgullosamente locales. Es la hora 18:00. Temperatura 20 grados. Humedad 62%. Oeste 106.9. Inicio de espacio publicitario. Pasá la tarde con nosotros. Juanjo Garone te hace la segunda con su interminable colección de discos. De lunes a viernes, de 13 a 17, el Club Retro, la máquina del tiempo, por FM Oeste. Somos clásicos, somos streaming. Los sábados a la noche somos tu mejor previa. House, dance, todos los géneros y exponentes de la música electrónica. Oeste Remix. Musicaliza Carlos Pizzi. Oeste Remix. Sábados de 23 a 0 horas en FM Oeste. Somos ritmo. Somos